es miembro del Comité de Fisioterapia Respiratoria de SLACIP. Me falta la parte de estadística, Mari, eso decilo vos porque... Bueno, nada, una genia, grosa, docente, referente, así que, bueno, otra que nos va a quemar las poquitas neuronas que quedaron. Así que, bueno, toda tuya la clase, Mari. Bueno, muy bien. Buenos días a todos. Primero, ante todo, por supuesto, agradecer a Lorena y a Patricia y a todos los que organizan esta gran movida, ¿no? Y fundamental para los kinesiólogos. Así que nuevamente, sí, gracias por la invitación. Siempre voy a estar para ustedes. Un placer, un placer. Bueno, sé que están con 1.000.000 de neuronas menos, tenemos 5 billones, así que bueno, 1.000.000 no cambia mucho, espero, pero trataré de hacerlo lo más dinámico, visual, así tenemos tiempo para las preguntas o las charlas, que también se aprende ahí de las charlas y de las preguntas. Bueno, Lorena me convocó para este tema, es un tema que para los que no me conocen o para también formar parte de la presentación, el tema de traqueostomía pediátrica es un tema que lo estoy investigando junto con colegas desde el año 2008, unos 2 o 3 años de que ingresé al hospital de niños. ¿Por qué? Porque, bueno, como sabemos todos, ¿no? Es un temón. ¿Por qué? Por la alta prevalencia, no voy a decir nada nuevo, que tenemos en Argentina y en el resto de Latinoamérica. Bueno, nosotros fuimos los primeros en tener una alta prevalencia, mucho número de traqueostomías. Y bueno, y desde ese momento empecé esta carrera, diría, de estudio y de investigación, de mucha lectura, de mucha enseñanza, y luego sí, mis investigaciones, con mis colegas, nuestras investigaciones en realidad. Bueno, lo tomé así, el abordaje integral. Seguramente hay mucho tema en la traqueostomía pediátrica y se puede abordar de 1000 maneras. Depende también del público. Acá me quise enfocar más allá de que me parece que está bueno empezar de cero, empezar con cuestiones que a lo mejor ustedes las pueden ir a buscar en un libro o en un paper o lo que fuere, que es, bueno, lo que es la traqueostomía, el tipo de cánulas, bueno, todo lo que es el mantenimiento de la traqueostomía y el manejo, ¿no? Lo abordo, pero poco, y porque eso lo podemos charlar y puede haber otra clase, otra charla, lo que fuere, pero también todas las investigaciones, me parece que lo importante, y de ahí también se ve lo teórico, ¿sí? La base, eso quiero decir. Sabemos que la traqueostomía, bueno, lo acabo de decir en la población pediátrica, dejó de ser hace muchos años, ¿sí? Un procedimiento de emergencia, y generalmente con alta incidencia, y la causa de las indicaciones era por obstrucción de las vías aéreas. Bueno, no estamos tan alejados todavía, pero sí, hace 20 años atrás o más, bueno, los chicos se morían con una traqueostomía, tiene una altísima mortalidad que sigue siendo alta en neonatología, no en el resto, en pediatría, pero la indicación fundamental era por obstrucción de la vía aérea. En todo este recorrido de experiencia que hice, que hacemos todos, podemos ver, ¿no? Nos podemos dar cuenta que hay un puente, un paso, por eso digo el abordaje desde como un puente, desde esas indicaciones claras de urgencia hasta transformarse en un dispositivo. Es decir, ya no es una emergencia, en algunos casos sí, pero en los mínimos, o menos, sino en un puente a una intervención planificada, estratégica del cuidado del niño, ¿no? ¿Con qué? Con enfermedades crónicas. Sabemos que esto fue por el avance de la tecnología,
el avance de las publicaciones, el avance de las investigaciones, no solo el avance de la tecnología como los respiradores, las interfaces, etcétera, sino también los protocolos y todo lo que es el estudio, ¿no? Y las publicaciones, fundamentalmente, el conocimiento. Eso lo que hizo fue desplazar, fue disminuyendo la mortalidad, por lo tanto las indicaciones por obstrucción o por emergencia, y fue aumentando ¿qué? Sí, fue aumentando la sobrevida. Eso, que está muy bien, también trae aparejado, sí, en este caso se ve muy claramente, más que en otras enfermedades, se ve el desplazamiento también de un aumento en la morbilidad. Es decir, los pacientes no se mueren, es decir, hay una disminución franca de la mortalidad, aumentó la sobrevida, eso es muy bueno, aumenta la calidad de vida, es cierto, porque disminuir la mortalidad afecta en un porcentaje moderado la calidad de vida, pero también tiene su contra de cronificar o cronificar aún más a pacientes con enfermedades crónicas complejas. Obviamente, como dije, esto responde a una evolución de... Voy a ir a la siguiente, a ver si... Ahí está. La evolución de todas las... No se ve la presentación. No, no está la presentación puesta. No me... O sea, no me... Mari, no, yo pensé que era una introducción y dije, bueno, ya va a poner la perdón. Qué raro, porque... Pero se habrá salido porque estaba puesta antes. Ah, claro. Bueno, volví a compartir. Porque me dejaron de compartir, o se soltó, no sé. No, a ver. Bueno. Pero, Bien. bueno, nada, seguimos, ¿eh? ¿Está bien ahí? Sí. Bueno, claro, estaba, esto ya lo habían visto, bien. Ahí estamos. Entonces, hemos visto que dejó de ser un procedimiento de emergencia, se transforma en intervención planificada. Esto responde a los avances en neonatología y en pediatría, y bueno, y ha permitido aumentar la supervivencia en contra de algunas cosas, algo a favor y algunas cuestiones en contra. Esto forma un puente. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la traqueostomía hoy en día en pediatría, en adultos también, pero más en pediatría por su labilidad y por la sensibilidad, es un recurso que se convirtió de salvavidas a recurso no solo de transición de puente desde un cuidado intensivo a un hogar, un cuidado en el hogar domiciliario, sino también en un aparato complejo, multidisciplinario, ya en estos tiempos sí o sí tiene que ser multidisciplinario, y que se aborde desde diferentes efectores, que estos efectores mismos sean conocedores y sean expertos en el tema. Esto ya está en el mundo instalado hace años, ¿no? Ya dejamos de que solo el otorrino, ¿no? En otros países, en las publicaciones eran la mayoría en el servicio de otorrinolaringología. Esto ya, la traqueostomía en un paciente pediátrico que en su mayoría es por una enfermedad crónica, esto es un aparato ya complejo, multidisciplinario, donde se piensa también finalmente en la decanulación en algún momento, si es que cabe. Bien, eso es lo que yo les decía del puente. A ver, pip. Bueno, en el año 2008 hicimos un trabajo de prevalencia, porque yo veía en la práctica diaria que había un aumento de las traqueostomías y que estos pacientes traqueostomizados, digamos, permanecían más días en la terapia intensiva, aunque menos días en la ventilación mecánica, y pasaban a las salas. Bueno,
Me llamó la atención simplemente el aumento, empecé a investigar, y la verdad que lo que vimos fue que en 6 meses la prevalencia es del 20%. Digo 6 meses, ¿por qué? Porque ustedes saben que hasta ese momento, y luego unos años siguió también, ustedes saben que los trabajos fuera de Latinoamérica, estamos hablando en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica no había nada, fuimos uno de los primeros, bueno, el primero, eran todos hechos en el servicio de otorrinolaringología. ¿Y qué es lo que se ve ahí? Malformaciones de la vía aérea superior. Y ustedes saben que la casuística que tenían las series eran en 10 años, llegaban a un 10%. Obviamente, claro, porque la indicación más frecuente era esa. Nosotros teníamos en 6 meses 20%. Ahora, hicimos, bueno, ahí fue un estudio interesante que fue publicado y fue presentado en el Congreso de Chile, de SLACI, desde ahí vengo, y donde ahí vimos que sí, los pacientes traqueotomizados disminuían la mortalidad, es decir, no se morían, pero aumentaba los días de internación hospitalaria. Disminuía también los días de ventilación mecánica, eso es lo que digo, esos pequeños focos o flashes lindos de mejorar la calidad de vida, pero lo que hacía es cronificar, ¿no? Entonces yo siempre digo que, bueno, sí, disminuye la mortalidad, no lo mata, pero lo cronifica o aumenta su cronicidad de base. Bueno, en el 2020, con los cambios de jefatura, vino bien porque reajustamos, que ya veníamos tomándolo con los kinesiólogos anteriores, y mejoramos la estadística y mejoramos la toma de datos. Entonces me empecé a hacer mucho cargo de estas cuestiones, que obviamente me lo posibilitaron, y bueno, obviamente en los registros hicimos, ya tenemos, ¿no? De hace años, imagínense, encima justo empezamos ahí pandemia, diciembre del 20, pero ahí, ni que lo hubiera sabido, a mejorar los registros. Y entonces sobre eso hicimos un análisis estadístico y, bueno, a ver, la prevalencia también, porque seguíamos teniendo muchos pacientes. Yo decía que no iba a cambiar, o sea, que iba a ser mucho. Entonces decían, ¿qué mucho? Son muchos. Digo, bueno, pará, vamos a... sí, son muchos, o sea, no cambió, o sea, es mucho, sigue siendo alta la prevalencia. Sí, bueno, dio un 33%, pero estaba jugada que iba a dar alrededor de 20%. Ustedes me dicen, pero un cambio aumentó. Sigue siendo un montón y prácticamente, sí, es un cambio del 13%, que en tantos años no es nada, obviamente, es despreciable, estadísticamente significativo, perdón, no estadísticamente significativo, pero ¿qué me habla esto? Que sigue siendo alta la prevalencia. O sea, es alta, es igual de alta, igual de mal, ¿no? En el caso esto de la morbilidad. Piense que en Argentina entonces 1 de cada 3 niños en ventilación mecánica termina con una traqueostomía. Este aumento es el que yo digo que demanda programas de transferencia eficientes de la UCI a las salas generales. De hecho, se hizo otro estudio justamente también, luego de con médicos terapistas, jefes de unidades, para hacer un programa donde se evaluó, se presentó en la beca Doña Tibia, de la transferencia desde terapia intensiva a la unidad de cuidados intermedios donde yo estaba. Y eso también podemos hablar de otro lugar muy interesante, esto, ¿no? Como un programa acorta también los días tanto en la terapia intensiva, porque inmediatamente se desplaza con unos criterios, y disminuye la estadía ahí en unidades que se llaman de step down. Entonces, vamos a la siguiente. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Bueno, y ahora
Las indicaciones, como les decía al principio, no es que cambiaron tanto, sí, sigue habiendo obstrucción de la vía aérea, fíjense que el 60%, esto ya estamos hablando todo, Latinoamérica y en general, ahí sí vamos parecido con el mundo, sigue habiendo obstrucción de la vía, pero fíjense que las dos primeras indicaciones forman parte casi de toda la incidencia, ¿no? De indicaciones, que es la ventilación mecánica, es altísima. Y algo interesante que muchas veces se solapa. Esto no es una cosa o la otra, no son excluyentes, como dice ahí, sino que van también ensimismadas una con la otra. Es muy difícil, ¿no? Bueno, por supuesto, el otorrino y con endoscopía se sabe, quiero decir, para el ojo clínico, ver si el paciente, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado pacientes con ventilación mecánica prolongada, con la tracostomía, que tiene una obstrucción? O no sabemos, ¿tendrá una obstrucción este paciente que no se puede canular o que no puede continuar con su evolución vital? Bueno, y siempre requerimos endoscopía en algún momento, ¿no? Por más que sean pacientes crónicos con ventilación e incluso con tracostomía prolongada. Por otro lado, también es importante ver las indicaciones y también la enfermedad de base. ¿Por qué? Porque sabemos que los pacientes con compromiso neurológico o daño también cardiopulmonar, tenemos muchos casos nosotros, suelen estar asociados a dificultad en la decanulación o el periodo desde que se canula es prolongado, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué? Hospitalización prolongada. Eso sigue estando presente. ¿Cuál es el promedio de hospitalización de un tracostomizado hoy en día en cualquier hospital? Altísimo. Altísimo. Ahí, taca. Y por otro lado, también, por un lado las indicaciones, también por otro lado, o sea, saber la enfermedad de base, la indicación es fundamental, para esto que voy a decir después, que es la cánula, cómo tiene que ser la cánula, todo es importante de lo que tiene el paciente porque no es lo mismo. Un paciente con bronquiolitis que se complicó, que hizo un distrés y eso hizo permanecer la ventilación mecánica, se tracostomizó para sacarlo del respirador y va a la sala y se cronifica, que un paciente obviamente con neuromuscular. Saber la anatomía, esto ya obviamente, por supuesto, siempre en pediatría, en adultos tenemos que saber de la anatomía de adultos, en pediatría sabemos que la vía aérea es muy estrecha y corta. Y hay una subpoblación, nosotros tenemos varias subpoblaciones además, varios grupos etarios encima. Una cosa es, ya lo dijimos, una altísima, por ejemplo, en neonatología, en la terapia intensiva, una tracostomía hay una baja incidencia de tracostomía porque no se la quieren hacer, obviamente, porque hay una altísima mortalidad. Y por otro lado, en pediatría no. Entonces, eso también hay que estudiarlo y hay que saberlo. Y otra, bueno, obviamente que son las complicaciones. ¿De qué depende? Bueno, tenemos complicaciones precoces y complicaciones tardías, complicaciones tempranas y complicaciones posoperatorias inmediatas y a largo plazo, ¿no? Las complicaciones inmediatas las vamos a ver, tenemos la... Ahí está. Bien, ahí estamos. Bueno, complicaciones tempranas, voy y vengo, Entonces, tráquea más corta, es más estrecha en niños y más ascendida, lo sabemos. Otro factor de complicación es esto que no tenemos mucho en cuenta, que es la dependencia. Un adulto prácticamente se recanula solo, luego, ¿no? En su casa. Yo he trabajado, con adultos también he trabajado, con pacientes traqueotomizados, y solo se hacen todo. Acá el niño tiene una dependencia absoluta en el entorno familiar para el dispositivo. ¿Y cuáles son las complicaciones más importantes? Ahora las vamos a ver.
fíjense, ahí dice, más de la mitad están relacionados a ¿qué? Al manejo de los tomas y de o sea, cuestiones que, bueno, no sé si se puede evitar el tema de, bueno, sí, la decisión, sino el manejo pericano y el manejo periquirúrgico, es decir, inmediatamente luego de la cirugía y los días posteriores. Es fundamental, donde ahí son los factores más fuertes para que podemos intervenir en el dispositivo para evitar complicaciones. Los primeros 7 días posteriores a la intervención, siempre digo que el enfoque kinésico, digamos, o el rol del kinesiólogo debe ser de una vigilancia grande. No solo del kinesiólogo, por supuesto, digo del profesional de la salud, que esté en la sala, que esté ahí en la terapia, lo que fuere. ¿Cuáles son las complicaciones tempranas antes de ir a la siguiente? En ese periodo, la hemorragia es una de las complicaciones, tanto de las suturas, ahora las vamos a ver, como de algún movimiento. El paciente tiene que estar relativamente estable del cuello. Puede haber hemorragia, incluso también la decanulación. En pediatría es raro. La verdad que yo he encontrado en esos 24 o 48 horas, pues el paciente o está sedado o está más tranquilo. O también esto, ¿no? Que la vigilancia es tan extrema que disminuye, como siempre, ¿no? Qué bueno que son los protocolos y las vigilancias. Porque te hace disminuir las complicaciones. Pero bueno, sepámoslo que tienen la hemorragia es un actor importante en ese periodo. Neumotoras puede haber, yo prácticamente no lo vi, salvo algún caso de apnea, así que es menos de 1%. La decanulación, entonces, sigue habiendo, es un porcentaje de importancia, y que la hemorragia y la obstrucción de la cánula, eso sí es importante, porque es una cánula que viene seca, además. Es una cánula que ha sangrado, o la zona me refiero, ¿no? Es una tráquea que ha sangrado, una laringe que ha sangrado, y puede haber ahí restos. Saben lo que es la sangre seca, que es prácticamente indestapable, no se puede permeabilizar. Entonces, inmediatamente sí, en ese periodo de 24 a 48 horas, humidificación activa. En pediatría, activa en este momento agudo. Y sobre todo si es un niño de menos de 5 años. Y cuidar eso, ¿por qué? Porque los toma recién madura a los 4 o 7 días. Y ya adelanto por qué se tiende hoy en día a cambiar a los 7 días. Nosotros, digamos, por suerte ha evolucionado en estos 2 años, hay una gran cantidad de consensos, de guías, ¿no? Hay una gran preocupación o ocupación en el mundo por generar una guía que todo el mundo use. Es complicado, porque no solo los continentes, sino también regional, interregional también depende muchísimo, incluso dentro de un mismo país. Hay muchas variables, pero se tiende a eso. Y en el caso de cambio de cánula, hay una gran, una falta todavía de, bueno, a ver, vamos todos una vez por semana, por ejemplo, en los 7 días, porque entre los 4 y 7 días es donde se madura el ostoma. Antes, yo diría de estos 2 años o de este último año, yo podía seguir diciendo eso, y ahora la verdad que se está ya estableciendo paradigmas con respecto a eso, y sí, de hecho, nuestro hospital se cambió de una vez, bueno, al principio hace muchos años se cambiaba una vez cada tanto, el otro día lo estábamos conversando, y ahora una vez por semana. Dejo para después la charla. Complicaciones tardías, bueno, obstrucción de la cánula, que está entre la precoz y la tardía, en el medio. Bueno, luego que empiezan a aparecer los granulomas. Ahora vamos a tener una foto de una granuloma traqueal, 46%, es alto. Luego de lesiones de la piel, fíjense que todo es alto, es decir, ¿no? Bueno, ¿a qué se dio esto? Nosotros también hicimos, en realidad yo acompañé
a los concurrentes del hospital, que obviamente todo esto de la alta incidencia de tractomía trajo aparejado que quieran hacer también una revisión de complicaciones tardías, que también fue presentada y yo la publiqué. Todo lo que se hace se publica, si no, no sirve. Entonces, también está publicada una revisión interesante donde ellos querían ver cuáles son las complicaciones, y también hicimos una encuesta a profesionales de la salud sobre el manejo y qué veían ellos, qué sensación veían ellos, o la experiencia, ¿no? Tanto, y qué influía, ¿no es cierto?, en esto de los días, los años de egreso, si influía en la expertise o en la visión que ellos tenían, o en la incidencia que ellos tenían de complicaciones. También dónde trabajaban, las diferentes regiones, los diferentes tipos de sectores de salud. Y fue interesante ver los resultados. Y algo que me acuerdo, no lo presenté acá, pero que me acuerdo que es muy interesante, yo entro dentro de muchos años, ¿no es cierto? Voy a decir esto antes del resultado. Yo hoy, justo ayer cambiamos una cánula, en realidad lo hicieron los residentes. Yo que me quejaba, yo cuando era residente, digo, no, pero ¿por qué no lo hace el kinesiólogo, no? Que está ahí hace muchos años, y en realidad yo he hecho tantos cambios de cánula, de canulaciones, tanto manejo, ¿no? Y como que uno se vuelve más, no sé si temeroso o, no diría la palabra, o con mayor precaución, ¿no? Ante los riesgos. Ha pasado tantos riesgos. Bueno, esto es un poco el resultado. Eso también, que las personas que tenían, bueno, obviamente hay personas con mucha más experiencia que yo, que bueno, yo 20 años, hay personas de más de 20 años que tenían menos complicaciones. Por un lado, kinesiólogos que eran de muchos años y que seguían cambiando las cánulas. Tenemos kinesiólogos de la hostia, de más de 20 años, pero cambian en la cánula. Es más, quieren ellos, no le dejan al residente o le dejan al residente y ahí están ellos, ¿no? Yo como que me volví un poco cobarde, no sé. Como más, bueno, lo que acabo de decir, ¿no? Más atenta, o no sé, como que preveo mucho el paciente, cómo será. No sé, capaz que también vieron mal, no lo sé. Hay un grupo, entonces, después hubo otro grupo, entonces ese grupo que seguía cambiando cánulas, que sigue actualmente, tiene menos complicaciones. Y hay otro grupo que sí, bueno, tiene menos complicaciones, pero a lo mejor no cambia tanto. Entonces no sabemos cuál es lo primero, pero había una relación inversamente, ¿no? Una correlación inversa, ¿no? Negativa, que es muy, muy, muy interesante esto, ¿no? Entonces miren todas las cosas que influyen, ¿no? Porque eso influye. Es decir, los más jóvenes, diríamos, lo que menos experiencia tienen, que se lanzan, yo me lanzaba tremendamente, a lo mejor tenía más complicaciones, ¿no? O tienen, o sea, han visto ellos más complicaciones. Nada, eso para comentar, pero... bien, la siguiente, acá estamos el granuloma, que es el enemigo de la decanulación, luego vamos a hablar de canulación. ¿Por qué? Porque nosotros es un iceberg. Nosotros vemos los de afuera, pero no vemos todo lo que hay abajo. A lo mejor el granuloma externo queda ahí. Muy pocas veces es eso. Generalmente ese granuloma, que obviamente se generó por el constante roce, porque imagínense eso 24 horas rozando, ¿no? Más que un adulto. El chico se mueve, y más en un lactante. Granuloma prácticamente seguro. Hay un crecimiento interno, que eso es lo que no se ve. Y entonces uno dice, bueno, es más, de afuera no hay nada, y eso que se llama interno. En realidad no es interno, ese es el granuloma. Generalmente son frecuentes en el borde superior, aunque yo he visto también en el borde inferior. El tejido de granulación de esa
que puede estar por arriba de los tomas, generalmente se está por arriba que por debajo, pero bueno, en ambos. ¿Qué implica para la decoloración? ¿Por qué es una dificultad? Porque genera una válvula obstructiva. Entonces, muchas veces va todo bien, llegamos, cumplimos todas las etapas de la decanulación y al paciente le tapamos la cánula, le ponemos la válvula fonatoria y empieza con estridor o empieza con manacrones. Generalmente con estridor lo podemos ver. Entonces, eso dificulta la decanulación posterior. Por eso hay que ir viendo. ¿Se puede evitar? Sí, se puede cuidar. Evitar, podemos hacer todo igual a parecer, pero por lo menos hagamos todo, ¿no? Fíjense que acá un 30% de los niños va a desarrollar una complicación. Esto es altísimo. Y mucho cuidado. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, no vamos a dejar que el chico no se mueva, obviamente, pero, por ejemplo, el tema de las tubuladoras es algo que yo ahí lo coloqué porque es fundamental. Tenemos unas tubuladoras larguísimas. Yo he encontrado tubuladoras, pero no sé, de kilómetros. Y bueno, entonces ponerle un soporte, ponerle un adaptador, ponerle un corrobador para dejar... la cánula tiene que estar en el medio. ¿Cuántas veces vimos cánulas desplazadas a acá? Evaluar el cuello, que el cuello no aparezca una tortícolis. Ustedes saben que las tortícolis también dificulta el cambio de cánula. He tenido varios casos con eso, que cuando influís y tratás la tortícolis, claro, pero si la tortícolis, el paciente se le desplaza la cánula. O sea, entonces es muy difícil recanular eso. Y ha mejorado disminuyendo los días del weaning, ¿no? Eso es importante. Vamos a ir a esa siguiente. Bien, entonces, como dije anteriormente, los protocolos, guías, bundle, como quieran que le llamen, demostraron, ya están demostrando mejorar el abordaje y seguimiento de los pacientes con necesidades especiales. Esto está recontra afirmado y evidenciado y puesto en la práctica. O sea, por un lado, ya está habiendo muchos protocolos. Esos protocolos, obviamente un protocolo funciona, cualquiera sea. Yo siempre digo lo mismo, porque te guía, no te condiciona o no debe condicionarte. Si te guía, vamos para adelante. Pero miren esto que es muy interesante. Son escasos, hay poco protocolo de atención postoperatorio que estandarice, por ejemplo, la sedación. O sea, cuestiones alejadas a lo mejor, pero que influyen en la tracostomía, la colocación, el cuidado de las heridas. Hay protocolos de inicio y protocolos de final, pero no protocolos del manejo poco. A ver, usted me va a decir, pero ¿cómo? Si hay millones de guías o de cosas, sí, pero no están evaluadas ni estandarizadas, ¿no? Como para aplicarlas en diferentes países, ¿no? Entonces, porque no es lo mismo, ya dije, Europa que Estados Unidos, bueno, ¿no? Europa que América y acá que Sudamérica. Cuidado de las heridas, la enfermería, la educación para padres, cuidadores, en prevenir complicaciones. Ingresar al cuidador, muchas veces es el cuidador. En Argentina, en hospitales, la mayoría hay cuidadores. Los cuidadores no los dejan participar. Bueno, hay un montón también de cuestiones de gestión que escapa a nosotros. Simples mortales, simples kinesiólogos, pero que también podemos, investigando, subir o aportar línea a los ministerios de salud, ¿sí no? Y todo eso podría prevenir el regreso al hospital después del alta. Esto que a mí me obsesiona, esa variable que nadie mide, que es, bueno, ese paciente yo no quiero que vuelva al hospital, ¿no? Como el kinesiólogo, no quiero que vuelva, como el consultorio, no quiero que vuelva al paciente. Bueno, la estandarización es una práctica común, sí. ¿Ha demostrado mejorar la calidad en la atención médica? Sí. ¿Y en los campos médicos, sí. Disminuye la variabilidad, esto que digo antes, ¿no? De que no que todos sigamos lo mismo, sino de que enfrentar las diferentes posibilidades de diferentes pacientes. Y sobre todo, ¿saben qué? Disminuye la ineficiencia. Eso lo veo yo, que estoy tanto con los protocolos.
absolutamente todos los días. No importa quién tenga razón, quién hizo el protocolo, vayamos por ahí. Después si lo podemos cambiar, genial. Pero no hay protocolos malos, prácticamente yo no he encontrado ningún protocolo malo. Sí, cuando se generan, ¿no?, cuestiones fuera, extra, a la atención del paciente y a que mejore disminuya la morbilidad. La estandarización mejora la calidad de atención. Y algo que voy a adelantar es que hoy en día ya se está hablando, más adelante en la última diapo lo voy a decir, los equipos, grupos de pediatría multidisciplinarios, ¿sí? MDT, en las siglas en inglés, son esenciales, ya se están creando en el mundo. Hay uno sobre todo que bueno, que lo conozco bastante, que es una asociación, la Tracheostomy Global Teams. A ver, espera un toque ahí. ¿Qué pasó? Valeria Alderete, ahí levanto la mano. ¿Querés hacer una pregunta? Sí, Bueno. primero decirle que nada, que súper interesante, Mariana, la exposición, súper interesante. Yo trabajo en UTI pediátrica y la mayoría son crónicos, pero hay un caso que tengo que, mira, esta clase me viene porque yo le quiero sacar la cánula al pibe y tengo a todo el mundo en contra. Bueno. Pero nada, como para necesitar... ¿Lo charlamos? ¿Sí? Claro. Acordate, y ahora son la primera después. Dale. ¿Me querías hacer algo puntual de esto que estoy hablando? Hacelo, ¿eh? No, solamente esto, decir que sí, que en el... Bueno, yo laburo en una zona vulnerable, la madre vive lejos de la casa, entonces por ahí el cuidado de la madre es difícil. Es como una terapia abierta, pero el cuidado de la madre es difícil, entonces estamos nosotros todo el tiempo. Bueno, pero después te cuento del nene porque yo sí lo quiero sacar ya. Vamos, dale, te ayudo. Te ayudamos entre todos, mira. Dale, gracias. Bueno, entonces, decía estos grupos son esenciales para manejar los pacientes con traqueotomías. Establece el primer cambio de traqueotomía del niño. Cómo debe ser, que a menudo se deja, bueno, a ver, el cambio 7, 7 días, bueno, por suerte en los hospitales, en nuestro hospital no nos podemos guiar por nuestro hospital que trabajamos. Hay una infinidad de cuestiones que pasan y que además me llegan a mí, ¿no es cierto? Cuando quieren investigar en otros lados, en el interior y en el conurbano. Cuestiones que se nos escapan, pero no estamos nosotros tan lejos de eso, ¿eh? Por ejemplo, esto de las madres es en moneda corriente, que no esté lamentablemente. Y establecer, sí, se ha establecido que el cambio se realiza entre 5 y 7 días después de la colocación. Y fíjense, esto es muy interesante, una encuesta acá sí de la Sociedad Estadounidense de Otorrinología de 2020, muy interesante. El 80%, la mayoría, se les dio una encuesta a participantes, a profesionales de la salud, que siguió estas recomendaciones contrarias a las recomendaciones o los cambios anteriores, que era cada tiempo más prolongado. Aunque es posible no se conozca el momento óptimo, pero por lo menos que haya este equipo que aborde constantemente a este grupo de pacientes, no solo en el momento de la clonación, sino en el momento antes, ya cuando se planea la canulación, que esté con el cuidador, con el tutor, con el que sea, que establezcan ellos el momento óptimo para ese paciente. Esa decisión temprana, eso sí puede avanzar la atención y mejorarla de manera oportuna. Y reducir esta variabilidad que siempre digo. Tiempo prequirúrgico, ya sabemos, grupo multidisciplinario, evaluación individual de la cánula. Para elegir la cánula, ya lo tenemos que ver antes, como decía anteriormente,
el tipo de cánula lo vamos a establecer de acuerdo al paciente que tengamos. La patología que tiene, ya dije que no es lo mismo un paciente que otro, la indicación, por qué se le hace la causa, por qué se le tiene que hacer una traqueostomía, y eso va a depender también de qué tipo de cánula. Miren esto que dice, no, pero nada que ver, no sé si qué tipo de cánula. Por supuesto, obviamente la edad y todo esto, ¿no? Y si va a ser dependiente de tecnología o no. Ya una cánula es dependencia de tecnología, ¿no? Me refiero a otro tipo, por ejemplo, sondas de derivación, ventrículos peritoneales, de alimentación, etcétera, ¿no? También tienen que pensar que en estos niños la traqueostomía puede ser necesaria durante muchos años. Esto mucho no se piensa, ¿no? Cuando se indica la traqueostomía. ¿Cuántos años va a estar este paciente? Bueno, no lo sabemos, pero podemos obviamente predecir, no, esto va a ser por la causa, ¿no? Porque muchas veces, y más en nuestro país, están años con la traqueostomía, sin necesidad. Justo hoy, yo estoy atendiendo en el consultorio a un paciente así, sin necesidad. A lo mejor toda la vida. Entonces, ¿esto qué implica? Necesidad continua de atención terciaria compleja, gastos, atención domiciliaria, pero no solo eso, sino que disminuye la calidad de vida un poco. Y ahí es donde yo digo, el porcentaje ese de aumento por disminución de la mortalidad, en realidad la complica porque en realidad aumenta la morbilidad. Y si aumenta la morbilidad, el paciente con una cánula no es un paciente feliz, no es un paciente que pueda hacer todo, meterse la... No, tiene que, por más que lleve 20 años la traqueostomía. Y más si requiere ventilación crónica de apoyo. Bien, a ver, la siguiente. Y con respecto a esto, un trabajo, cortito lo muestro, donde esto, bueno, es un poco lo que yo había estudiado, había investigado, ¿no? Este salió en el 22, me lo pasó una gran colega, Cynthia Johnston, amiga personal, el Journal de Pediatría, que fíjense esto, ¿no? ¿Qué hace una traqueostomía en el paciente? En variables importantes de evolución. La mortalidad no cambia, precoz o tardía. En realidad acá está hablando de si la traqueostomía se hace precoz o tardía. Pero en neumonía mejora. Una traqueostomía precoz mejora la neumonía asociada al ventilador. Disminuye los días de ventilación mecánica, esto que yo lo había investigado. Disminuye la longitud de estadía hospitalaria y la terapia intensiva. Más que nada para mostrar esto que había investigado. Técnica quirúrgica, también hay que saberla. La técnica quirúrgica influye. ¿Vieron esos pacientes que hacen granulomas constantes? ¿O esos pacientes que tienen un ostoma gigante? Bueno, nosotros hace muchos años, el ostoma era enorme. Cambió, eso cambia el cirujano, cambia la técnica o cambia el procedimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser? Si vertical, algunas que son horizontales, obviamente generalmente se requiere vertical. Fíjense ahí, está marcado los puntos. Antes de colocar la cánula, tiene que las dos tiras, digamos, de puntos, izquierda y derecha, tienen que traccionarse suficientemente, y a veces no se tracciona. Y ahí para colocar la cánula. Y fíjense esto, que tienen que colocarlo, ¿cuál punto es? El izquierdo y el derecho. Estas son las tiras, los hilos, ¿no es cierto?, de la sutura, izquierda, derecha. Y eso tiene que estar así por lo menos 48 a 96 horas. Después se puede sacar o se cae. Realmente no se cae. Yo siempre los vi que bueno, ya que el cambio de cánula, el primer cambio de cánula lo sacan. No. El primer cambio de cánula generalmente lo hace endoscopía. Eso no hay... Sí hay consenso, sí. Vamos a la siguiente, tipo de cánulas. Yo les dejo, yo ahora tengo un gráfico muy interesante, los tipos de cánulas también, va a depender. Cánulas pediátricas neonatales, la diferencia no solo es el diámetro, sino la longitud. Eso también, recuérdenlo. Y el tipo de cánula, si es Chile, de Oporto o lo que sea, también lo que cambia puede ser a mismo diámetro, distinta longitud. Eso hay que tenerlo en cuenta. Recuerden que la longitud es más corta, ¿no es cierto?, de los neonatos.
Este es unas diferentes de tamaño, generalmente el neo es sin balón, por supuesto, aunque ahora están colocando balón, y también sin balón o con balón, depende, eso lo sabemos todos, depende de si el paciente va a continuar con ventilación mecánica, es recomendable con balón. Si el paciente está fuera y pasó, no es crónico, sino que está subagudo, también va a continuar con el balón, ¿sí? Porque está con ventilación mecánica, ya sea con respirador o cuando pasa a la sala con el BiPAP. Luego, más adelante, y también, bueno, obviamente evaluar la deglución, bueno, sí, la deglución y el manejo de la vía aérea, ¿no? Si traga, no traga, etc. Otros manguitos que no vienen al caso, otros tubos que no vienen al caso. Fundamental esto que muchas veces no se hace. Bueno, perdón, pensé que estaba en la... Bueno, fundamentalmente todos los días yo voy al paciente, en la cama del paciente y tengo que ver todo, todos los días, aunque lo haya visto ayer. La cánula de repuesto, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser una cánula igual y una más chica. A veces se requiere hasta 2 números más chicas, sobre todo en las de 4 y 3,5. Acuérdense que hay 2,5, imagínense poner una de 2, no entra tampoco. En una urgencia, digo. Y otra, el tubo. Tiene que haber un tubo orotraqueal del mismo y de menos. Bolsa de resucitación con máscara, por supuesto, por si no podemos canular. Y un profesional que piense rápido, ¿no? Si tiene una cánula con manguito, tiene que tener otra cánula del mismo tamaño, con manguito y sin manguito. Eso también es importante, porque a veces no podemos recanular con manguito, canulamos sin manguito. A veces hasta no se necesita el balón. Eso es porque calza perfecto, entonces ¿para qué? Bueno, obviamente sin balón, no va a fugar. Y esto iba a decir, fundamental esto todos los días que vemos al paciente y cada vez que vemos al paciente, controlar el balón testigo, que se controla con el manovacuómetro, o si no tenemos el manovacuómetro, yo lo tengo en mi bolsillo. Entonces todos los días voy y lo chequeo y bueno, y vemos. Un compañero nuestro hizo una encuesta, en realidad, a un estudio de correlación, muy simple y sencillo para evaluar el inflado, ¿no? El que nosotros comparamos, el que nosotros hacemos a ojo con el manovacuómetro. Sí, y ya sabemos que es un poco redundante porque sabemos que siempre pensamos que es, no, hay suficiente y en realidad estaba desinflado, por ejemplo, ¿no? No es fácil, llegar a la presión de 24 minutos, ¿no? Uno dice, no, un poquito no. Entonces, si uno no tiene el manovacuómetro, que es lo ideal, bueno, esto que siempre enseño, la técnica de oclusión mínima. Vamos a la siguiente. La humidificación. Y bueno, para finalizar, me voy a apurar, revisión. Actualmente mi caballito que no me deja en paz. Está llevado a la 3ª revisión por una de las revistas más importantes, pero vamos ahí que vamos a poder. Bueno, somos en Argentina esta revisión la primera, la única hasta ahora de protocolos de canulación, revisión sistemática de pediatría, de protocolos de canulación. Está ya publicado, pero ahora quiero publicarlo en más lados, así que por eso estamos luchando con eso. Y bueno, sí, la verdad que es muy interesante. Encontramos 22 estudios, ahora lo subí a 25. Esto está hecho desde el 21, con una review ahora, 25, 26. Y en general, ¿qué vimos? Bueno, hay un éxito muy variable. En general, el éxito fue del 70 a 100%, siguiendo un protocolo. Los protocolos son todos distintos. Algunas cuestiones sí son parecidas en protocolos, como la polisomnografía. ¿Qué quiere decir con la polisomnografía? Realmente fue, primero que se usó en el 50% de los estudios y realmente demostró un factor predictor de éxito importante.
¿Es condicionante? No, no es condicionante. Pero si estás en un hospital que tiene polisomno como nosotros, úsalo. Sí, lamentablemente. Y está bueno. La verdad que sí. Si no, pero si no lo tenés, tranquilos, no hay problema. Fue un factor predictor. Y el otro, a ver, voy un poquito más. Bueno, y el otro es la endoscopía de la vía aérea. La mayoría de los estudios dentro del protocolo tenían no solo la polsonografía, sino hacer una endoscopía previa, que muchos renegábamos con eso, ¿no? Sobre todo que venimos de adultos y que somos un poquito más, no sé, temerarios. Digo, pero ¿por qué? Si nosotros con la evaluación de creció suficiente. Bueno, no. En la mayoría, esto que decía antes, permitió detectar obstrucciones, malformaciones, alteraciones en la vía aérea que antes que no podíamos clínicamente, siguiendo el protocolo, traducir. Entonces, por eso hay un punto para mejorar predictor. Y la prueba de tolerancia a la oclusión. Entonces, digamos que en todo protocolo debería, si se puede, tener estos 3 indicativos, y si no, los 2. Y si no, lo que se puede. Presento el Tratado de Cuidados Intensivos Pediátricos, que ya un libro importantísimo, fundamental en todos los que hacemos cuidados intensivos pediátricos, presentado en el Congreso del LASIP en el 24, ¿sí? Donde tuvimos nuestra participación con Lorena en un capítulo, que acá lo muestro, que se llama Traqueostomía, Indicaciones, Manejo y Complicaciones, donde pusimos una suerte de protocolo sencillo, le sugerimos, ¿no? Un protocolo de descanulación. La prueba de tolerancia a la oclusión sabe que es la capacidad de tolerar la cánula tapada, cap and tray, durante periodos, pueden ser de 24 a 7 días. Eso de 7 días significa que en realidad nosotros el paso son 24 horas, que después se va a decanular y que, bueno, listo, ahí ya no va a ser 7 días. Pero a lo mejor hay pacientes que necesitan un poco de, yo no quiero decir entrenamiento, porque no corresponde, pero que continúan teniendo esa dificultad, entonces un poco, bueno, lo estiramos, o en algunos casos han sido 7 días, yo nunca lo vi. Bueno, esto que parece chino, pero no, bueno, voy a tratar de... Lo lindo, lo bueno es el hallazgo, es que yo hice un análisis de esta revisión sistemática y les sugiero que está bueno llamar a un estadístico que sepa, porque nosotros siempre vemos trabajos, nosotros en pediatría vemos trabajos muy disímiles, muy diferentes, entonces no los podemos nuclear, no los podemos homogeneizar, pues son todos heterogéneos, de lo que sea tema. Entonces está bueno hacer que un análisis de correspondencia, es una cuestión estadística, que es como un análisis multivariado, donde bueno, cuando vos tenés muchas variables de muchos estudios o en tu propio estudio muchas variables diferentes con resultados diferentes, lo que se puede hacer es como una nube, como es acá, que no es la nube de correlación, es un poquito más complicado, donde se ven las distancias entre cada variable. Entonces, acá tenemos los puntos rojos y los puntos azules. Los rojos es la variable y los puntos azules, en este caso, son los estudios. Entonces, con eso, el estadístico y el profesional de la salud juntos tienen que interpretarlo de acuerdo a su estudio, tienen que no generalizar. Entonces, nosotros vimos que podía establecerse un patrón de conducta o un patrón de estudios. Entonces eso nos lleva también ¿a qué? A ver este patrón de estudios, pero esto hecho en este caso que es una revisión de estudios, es distinto para paciente, con la unidad es el paciente. Los sectores donde se hacía la laringoscopía y resección de granulomas estaban juntos, es decir, todo lo que es quirúrgico estaba junto. Entonces se puede también establecer, esto igual no son los perfiles, son 3 perfiles que yo hice ahora, pero podría ser que son, hechos estudios en lugares donde tienen un alto nivel quirúrgico, centros de alta complejidad, ¿no? Después, por ejemplo, pero también podemos ver que,
por ejemplo, acá arriba a la derecha hay un conglomerado, ¿no es cierto?, de puntos. Y esto tiene, ¿qué significa? Que en los estudios, o sea, en los protocolos donde se hace la anemocopía, hubo también resección de granuloma. Entonces, eso nada que ver con lo que dije recién, o sea, es otro tipo de perfil y está bueno verlo. Bueno, viera la importancia entonces de la anemocopía. Fíjense, acá hay otro grupo, arriba a la izquierda, donde se juntan los protocolos relacionados con ¿qué? Con las intervenciones kinésicas e intervenciones clínicas, ¿no? Reemplazo de cánula, kinesiología, rehabilitación, un plan educativo a los padres. Entonces, por un lado, son seguramente estudios donde se hizo en centros de complejidad kinésica, ¿no? Donde tenían kinesiólogos, donde estaba estandarizado todo esto, pero desde otra visión también podemos decir, que es la que vamos a publicar, que es la importante, que este es otro grupo de perfil, ¿no? Que la kinesiología, fíjense, ¿no? Donde, el kinesiólogo, el protocolo donde está el kinesiólogo, también enseña el plan educativo, o sea, sí o sí van de la mano y con los reemplazos de cánula habituales. Esto es importantísimo, ¿no? Porque sacás algo de una heterogeneidad. Y un cortito para terminar, si quieren, el destete de la cánula, lo que nosotros habíamos puesto, pero esto no quiero que sea una bajada de línea. Y en los valores menos, pico flujo, esto está en discusión, es el 160 que siempre dice Bach, tomémoslo con pinza, estamos en pediatría y en neo. Pero sí evaluar, sí o sí, tenés que evaluar. Pico flujo, así estés en la Antártida, en Salta, en lo que fuera, no sé, en el Apache. Pico flujo, en el Chaco. Pico flujo, tenés que medir. Presión expiratoria, tenés que medir y podés medirlo. Es la presión. Consulta, Lorena Novelis levantó la mano. Ok. Lorena. Y es para la decanulación. No escuché. Se cortó. Perdón, no tengo buena señal porque estoy en la calle, pero ¿ahí se escucha? Sí. Sí, que quería saber si hacían blue test para la decanulación. Que capaz lo mencionabas ahora. No lo voy a mencionar, no está mencionado en ningún lado de los trabajos, porque no está mencionado. El blue test en realidad fue lo mínimo, lo menos. En realidad el blue test, si no tenés endoscopía, que haga la videodeglución sigue siendo el gol estándar. Entiendo que en adultos el blue test está ganando, al principio fue controversial, recién ahora está ganando, pero no tiene tanta evidencia. Sigue teniendo muchas falta de sensibilidad. Ahora, vos no tenés, estás en Chaco, y no tenés endoscopía, no tenés nada, y tenés el UTE, sí, pero acordate de esto otro, que es importante. ¿Por qué? Porque la presión expiratoria y el pico flujo también te va a hablar de la fuerza, del cierre glótico. El blue test tampoco está muy estimado en adultos. Da muchos falsos negativos, tampoco lo contemplan mucho. Antes no lo contemplaban, ahora sí. Y aumentó la sensibilidad porque corrieron el punto de corte. En adultos te hablo, ¿eh? Estoy hablando de adultos, sí. Pues yo trabajo mucho con adultos, por eso te digo. Antes, por eso te digo, antes se rechazaba, no, ahora, pero por esto, corre del punto de corte y obviamente la sensibilidad y la especificidad sube y baja. Pero, bueno, nosotros tomamos el blue test, Nosotros tomamos el blue test. Tenemos una kinesióloga que hace todo, que es de planta, que hace todo el tema de la deglución y hace blue test. Pero tenemos videodeglución. Ahora, si no tenés, sí, perfecto, genial. Solamente digo, no te bases en el blue test. Basate en estas variables, que eso te va a influir. Porque un cierre mal de una debilidad, por ejemplo, una fuerza de PEMANT de más de 20, te va a dar una deglución alterada.
por la debilidad. O sea, está todo relacionado. No sé si quieren decir algo. Y acá agregamos a tener en cuenta cuando se inicia la declaración, la resolución de la causa de base, el downside, reducción del calibre, 7 días, pero no lo tomen así tan literal. Todos los trabajos recomiendan reducción del calibre, en todos los trabajos se hace, en todo el mundo se hace la reducción del calibre, muy bien. Y por supuesto lo que acabo de decir, la prueba de oclusión total KPIN por 24 horas. Y ahí es donde colocas la válvula de floración, que es la válvula de floración lo puse aparte, porque no solo es diagnóstico, eso también es una terapia, es terapia diagnóstica. La verdad que no se da mucha importancia a la válvula de floración. Por ejemplo, se puede dar la floración, no se va, como que no hay mucha... Y sí, es fundamental, hay mucho escrito sobre el tema, y no hay que tratarlo solo como o terapia o solo como las dos cosas. Es más, está dentro y está en una parte, una etapa de la decanulación. Para evaluar que primero la restauración de la presión subglótica, donde también tenemos que medir la PEMAN, donde también tenemos que evaluar la deglución, si mejora la deglución, si ya está mejor, y la higiene bronquial también. Si el paciente puede permitir, y seguramente si tiene un pico flujo de por lo menos 200, seguro lo va a permitir, el manejo de sus secreciones. Es decir, y además algo importante, que no tenemos en cuenta, que es importante, pero reconozco que es más importante la deglución porque comer es más importante que hablar. Los pacientes extrañan más comer que hablar. Pero también tenemos que saber que restaura la comunicación, también es importante, porque también vemos que todo protocolo, todo bien, y vamos al hospital, los chicos no hablan. No se trabaja eso. Y eso es un error y eso hay que reconocerlo, ¿no es cierto? Ya dije bla, bla, bla. La resistencia. Bien. Y algo para finalizar, esto es lo que yo le decía antes, el modelo de la Global Psychiatric Committee, que GTS, en la cual estoy vinculada, y es la organización más importante, ¿no es cierto? Es una asociación, una sociedad colaborativa, digamos, sobre traqueostomía. Adultos en pediatría, que tiene su revista Tracheostomy, que es buenísima, donde establece, y ya esto que hablaba al principio, y ahí cierro, que ya está establecido hace años, ya estamos viejos, ¿no? Como para decir esto, ya está viejo todo esto. Y se reformula en el año 26 que el trabajo en equipo de educación y estandarización mejoran, disminuye los eventos adversos y disminuye la estadía hospitalaria. Tenemos que empezar que no somos islas. Eso pensaba hoy antes de la clase. No somos islas. El éxito depende de qué, sí, del otorrino, de endoscopía, pediatra, kinesiólogo, todo el que venga más, pero ¿qué? Le abrimos la puerta aquí al que sabe. Y este modelo demostró que salva vidas. En realidad lo que salva es esto, la educación, el trabajo en equipo. Es impresionante cómo necesitamos que siga habiendo evidencia y sobre todo en los efectores de salud importantes, ¿no? ¿Cuánto más tiene que pasar, no? Para darnos cuenta que tenemos que trabajar en equipo, siempre que el equipo, obviamente, sea generoso y apertura, ¿no? Y que nos escuchemos y que se trabaje. Después los errores, bueno, después del briefing, genial. Y el kinesiólogo, esto, no solo debe enseñar la técnica de aspiración a los padres o aspirar, sino es fundamental que comprenda el porqué de cada maniobra y que ellos, sobre todo ahora los jóvenes y los que vienen detrás nuestro, se sientan empoderados, y creo que lo sienten, pero estudiando, ¿no? Que a veces no siempre, algunas veces sí, otras veces no. No puedo dejar de decir el trabajo grande que hacen los que hacen simulación. Por ejemplo, nosotros tenemos la flamante kinesióloga Patricia González, que hace las simulaciones
Y es fundamental, por eso nosotros tenemos ahí un sector de simulación, y yo la escucho, yo estoy en la biblioteca y la escucho abajo, es una genia, y tanto educa a los padres como educa a los profesionales de la salud, y eso demostró reducir la mortalidad posalta. Entonces, ¿qué más? Listo, para finalizar, una foto mía con una de mis pacientes predilectas. Esto es la terapia, estoy trabajando la terapia de cardiovascular. Es una paciente que la muestro porque lo permitió así la madre, porque ya sabe, que estuvo 2 años en terapias intensivas y que la tenemos en la sala ya hace, va a ser 1 año ya, o sea, desde que nació está en el hospital, ahora tiene 1 año y pico, estaba con BiPAP meses, desde que pasó a la sala, siguió, y desde diciembre que estoy reemplazando de planta a la tarde, qué importante es el trabajo de planta que se hace, ¿no? Los kinesiólogos que ven todos los días, yo funciono como planta, porque voy mucho, y empezamos a traerla al gimnasio, a rehabilitación. Digo, ya hay un gimnasio, los pacientes crónicos en un hospital agudo tienen que ir al gimnasio de rehabilitación. Hermoso el servicio. Así que tarde, sin nadie, o sea, hay nada, cero infección, porque estoy yo y la nena, y el residente, y bueno, ya está con aire ambiente de día, de noche estoy tratando de sacarle ese IPA, que no bueno, estas son las cosas que también uno tiene, ¿no? De freno, y ya está dando sus primeros pasos. Ella hacía que vomitaba, ella se producía el vómito. O sea, esto también hay que verlo de la parte neurológica, que obviamente está alterada, por supuesto, hay un déficit de las cualidades superiores, sí, se lo ve, y es que pues está demasiado bien, más no se le puede pedir, pero también todo el manejo psiquiátrico, ¿no? Que terminan haciendo estos pacientes, ¿no? Por estar tanto tiempo con un dispositivo. Ella se manipulan. Total, se pone la mano en la boca y vomitaba. Y todo el mundo decía vomitaba. Luego yo y digo, bueno, a ver, vamos a ver. Le escuchar a la cuidadora. No, ella se produce el vómito, no, ella vomita, entonces la leche, todo. Yo la escuché, una cuidadora que está 24 horas con ella. ¿Cómo no escucharla? Y ahí vi, delante mío, estuve como 1 hora o media hora, y ahí se produce el vómito. Y ahí es donde, bueno, supimos todos que se produce ya el vómito, como, ¿no? Entonces ahora ya amenaza nada más, ya no lo hace, amenaza, ¿no? La boca. Y eso, bueno, también hay que poner un rigor en la atención, porque si no, bueno, hoy, el miércoles, tuve la alegría de que se pudo dar unos pasos, sus primeros pasos, en 3 meses. De 2 años. Nada más. Por eso termina. Bueno, Mari, muy linda, muy, o sea, no tan de la tráquea en sí, sino todo lo que implica, que está bueno, y que, como dijimos antes, tenemos muchos pacientes de este tipo, y nada, son trabajo para nosotros. Catalina levantó la mano. ¿Alguien más? No, fue un error, no quise levantar la mano. Estoy muy atenta, yo hago adultos, así que todo esto es un poco nuevo para mí y bueno, estoy así, escuchando atentamente como las diferencias, ¿no? Entre adultos y niños, más que nada. Uh-huh. Sí, ¿y quién era la que tenía un caso, una situación de...? Ah, claro. Acá estoy yo. Valeria, ahí está. ¿Y tu nena? Oh. Acá está Clarita, que ya... Clarita. Se sumó. Bueno. Contá, Valeria, cómo era. Sí.
Mira, yo tengo, primero Mariana, gracias por la clase, la verdad que estuvo genial. Ahí le estaba mensajeando a los médicos, al equipo mientras, y nada, y me piden que me pasen los papers para que después podamos compartirlos. Obvio, sí, por supuesto. Y debatir. Tenemos un caso de un nene que se llama Lian, y Lian tuvo... Pará, ¿querés dejar de compartir, María, así nos ves? Ahí está, perdón, ahora sí. Ahí está. Lian tuvo lesión incompleta, se cayó del techo y tuvo lesión incompleta en C2. ¿No? Estaba retomizado, claro, y vinculado al respi. Hace 9 meses que ingresó a la terapia y le hicimos una fibrobronco, o sea, rompí tanto que le hicieron la fibrobronco. Y en fibrobronco no tiene nada, está todo indemne. Tráqueo vía indemne. Le pongo la válvula fonatoria y no la soporta, la válvula fonatoria, pero no soporta nada que tenga el tráqueo. Bueno, entonces empezamos a hacer, él lo vinculaban a la noche, al respirador, por una cuestión de comodidad, claramente. El nene durante el día, cuando yo iba, lo sacaba del respirador, lo ponía en té y bueno, quedaba saturando 100 con oxígeno suplementario. En esa terapia quieren que todos saturen 100. Yo le saco el O2 suplementario y satura 98. Yo lo dejo sin O2 suplementario. Después, total, nadie me ve. Después, bueno, cuando me iba a la noche, lo revinculaba al ventilador. Y un día, como soy media cabeza dura, dije, ya no lo revinculo más. Lo revinculo más. Y le dije, bueno, le digo al médico, decime, ¿por qué lo tenemos que revincular? Si durante todo el día está bien, no hace esfuerzo respiratorio, no tiene nada de secreciones, las secreciones las expulsa él por la tráquea, es más, se saca el filtro y las expulsa. Come, ya tiene, o sea, le puse una cánula sin balón, él empezó con cánula 6,5 y se la bajé a 4 ahora, de la fibra. Y los médicos no me dejan sacársela, yo se la quiero sacar ya. ¿Por qué? ¿Qué te dicen? Me dicen que lo más probable es como tuvo la lesión en el celular, que inerva el nervio frénico. Y le digo, bueno, pero si es incompleta, no estamos seguros de que... él dio como... a todo esto sigue, o sea, todos los pasos dan como que va a ir bien en la decanulación. Si nosotros estamos volviéndolo para atrás todo el tiempo, porque come, a esta altura come y no se broncoaspira, no es que después come pan, Mariana, o sea, a esta altura. A ver, ellos te dicen que hay una lesión incompleta del nervio frénico, obviamente sí, probablemente. No, la lesión es en C2 incompleta, entonces, bueno, que afectaría el nervio frénico, pero según los estudios que estuve leyendo y que yo les he llevado, hay posibilidades de que por neuroplasticidad se termine como... Pero, perdón, ellos, bueno, los neurólogos son los que vieron, bueno, eso sí, hay una... Los médicos. ¿Sabe? La C2, no, pero digo, la C2 está fracturada, está una lesión incompleta, perfecto, eso se sabe, ya está, bien. Sí. La lesión del nervio frénico, ¿cómo la diagnosticaron? No, solamente por tener una lesión en C2 incompleta suponen. Suponen. Pero si tenés una lesión en C2, y yo ya te iba a preguntar eso y me das más pie, si hay una lesión frénico, vos la podés evaluar con la ecografía, a ver si hay movimiento del diafragma. O, bueno, en ecografía, si uno... hay ecógrafo... Lo podemos pedir. Claro, fundamental la ecografía. La pedí de afuera. ¿Te hago una consulta?
Y en ese caso, el chiquito está todo el día ventilando espontáneamente. ¿No es justificación ya como para decir, bueno, puede afrontar la ventilación espontánea? ¿Requeriría más estudios porque la clínica está hablando? Y yo le cambié de cánula a sin balón, directamente. Claro, por eso, si tuviera una lesión... Yo le haría, si me preguntás, yo le haría una eco porque no gasta nada, el paciente, salvo el recurso que está, si está el recurso, está. Ahora, si vos tenés que hacer un gasto, que tenés que llamar, no sé, o derivarlo, no, obviamente no. E incluso lo podés evaluar. Yo porque me metí en la ecografía y además hoy en día hay ecografías, pero, o sea, si yo tengo ecografía no puedo no usarla, eso quiero decir. Pero bueno, no importa. Si hay alguien que no sabe ecografía, llama al ecógrafo y que lo ve. Yo quiero. O sea, si está disponible, nosotros tenemos un médico que hace la ecografía, entonces, de guardia. Entonces lo llamo y veo. No, acá no, pero lo podría pedir. No, o pedir claro. el libro. Pero costo-beneficio, porque en todos los centros de salud siempre que para el costo-beneficio uno no siempre, ¿viste? Uno pide y uno no tiene en cuenta eso. Primero pedir. ¿Y por qué te digo? Porque te están diciendo eso. O sea, a veces uno y te lo digo por enorme experiencia vos no tenés experiencia en nada, pero sí en dialogar y en tratar de negociar. Sí. En un hospital que he tenido varios palos en la rueda, porque uno cuando quiere hacer tiene palos. Pero tenés que hablar, ¿no? Entonces, ya se estás cansado, yo ya te recontraentiendo, ya sé. Ahora, vos tenés que ir a lo que ellos te dicen, ellos te están diciendo. Entonces ahí ya no tenés que, ya tenés que dar el terreno no de la persona, sino el terreno que ellos te están diciendo. Bien, perfecto, ¿sabés qué? Tenés razón, porque vos lo que querés es sacar al paciente. Vos no querés tener razón. Entonces, andá y si tenés la posibilidad, bueno, tenemos dudas, ¿sabés que tenés razón? Vamos, porque ¿qué te importa? Poder al paciente. Entonces, si tenemos la evaluación, si querés, se comunican, pero hay gente, si tenés una ecografista, genial, a ver ambos. Ahora, también, no tenés ecografía, no tenés costo-beneficios altísimos, que eso hay que verlo, genial. Entonces nosotros le hacemos, la clínica justamente de motor, yo iba con el ecógrafo de la terapia intensiva a la sala, imagínate, una cosa enorme, solamente yo puedo hacer eso. Y a veces no podíamos. Es más, de no me dijeron, bueno, sí, dale, hablándolo. Y del no, yo tengo muchos no, del no, a veces hay que, ¿no? Bajar la guardia. Porque... Y Valeria, te hago una consulta. Las radiografías en el hemidiafragma está elevado, él tiene disnea, sumado Nada. a él, nada. Nada. Nada que pueda demostrar una lesión diafragmática en la clínica. Claro, perdón, iba a decir de asomarse, claro, o la radiografía, bueno, ahí le hacemos todo lo que hicieron nosotros sabemos la evaluación clínica, ¿no? De a ver las manitos en eso. En el epigastrio y ahí ves si funciona, no excursiona. Eso el diafragma, claro, no sé. ¿Eso le hiciste? Eso hacele. Ya, cuando vayas, nosotros, o sea, no siempre, a veces le compran, digo, a ver, vamos. Porque a veces pasa, y aún así, yo he visto un paciente muy parecido al tuyo, que tenía la verdad se comportaba como cuadripléjico sin tener lesión, porque no era un accidente, era un tumor, pero se comportaba como un cuadripléjico. La verdad que no se podía mover la chica, pero era cuadripléjica. Entonces yo digo, esto hay que tratarlo como un cuadripléjico. A ver, entonces ahí es donde llevo el ecógrafo, por ejemplo. Los tengo las mediciones. Y la verdad que, porque era el BiPAP, no sabíamos si disparaba o no, en realidad se acostumbraba mucho, entonces también hay que tener en cuenta eso, que se veía como una controlada, en realidad. Saltaba siempre el backup, o sea, manejaba la frecuencia del BiPAP, y entonces, bueno, hay que desconectarla y ver, ¿no? Ahora, verá, ella desconectada, sí, en una paciente, incluso le poníamos las manos y sí, era leve, o sea, había una alteración del diafragma. En ese caso no será lesión, pero sí debilidad. Ahora, imagínate lo peor, que haya lesión de diafragma. Yo he estado en el IDEP,
muchos de nosotros hemos estado han estado con pacientes cuadriplégicos. Que están en una silla, que los pasan incluso, que no están con trabetomía. Sí. Hay compensaciones, y esto Bach lo sabe, es el experto, hay compensaciones que uno hace pero tiene que haber un equipo que esté ahí 24 horas con el paciente, o que haya un equipo muy para enseñarle otro tipo de compensaciones, y que si no usa el diafragma, a eso me refiero, ¿no? O sea, No, él se mueve, pasó, te digo. Claro, bueno, por eso, ¿no? Cuando entró no movía absolutamente nada. Con el paso del tiempo, no, ahora lo sentamos en silla, agarra el celular, agarra la tablet, mueve las manos, se agarra, tiene espasticidad en las piernas, y le enseñé a contenerse él, se las contiene él, le empiezan los espasmos. No fue lesión periférica. No. Fue una lesión central, o sea, de la vía. De la vía seguramente ahí que pasa por la... O sea, no fue lesión de motoneurona, eso digo, porque si no tenía cuadripléjico. Claro. Lo que logré ahora es que sacarle directamente el respirador. Ahora ya no usa respirador directamente, ya se lo sacamos de la habitación. Valeria, te hago una consulta. Cuando vos le ocluiste la cánula, vos dijiste que él no podía respirar, ¿puede ser? Sí, pero me parece que me manipula, por eso te decía. Yo miraría la laringe también, porque, bueno, yo lo estoy traspolando a adultos, no hago pediatría. ¿Qué haces, Cata? Hola. Maestra, Cata, maestra. Entonces me ha pasado, ¿viste? Que por ahí el paciente está respirando solo con la cánula y vos se la querés ocluir y se desespera, y en realidad el problema está en la laringe. Mira, a mí me parece que hay varias cosas. Una, bueno, eso. Después, vos decís que no requiere ventilación. Hay pacientes con paresia diafragmática unilateral que no necesitan asistencia ventilatoria. Entonces, por ahí no todos, no va por ahí. La otra cosa es, si tiene buena tos, porque también está comprometido de ahí para abajo, va de musculatura. Entonces, si no tose, no protege vía aérea y tiene riesgo, no sé si lo decanularía. Tose. Si tiene buena tos y respira bien, listo, chao. Es tener complejizado un paciente innecesariamente. Dijiste que tenía secreciones, ¿no? Vale, que tenía secreciones, decías también. Tiene, pero muy poquititas, y además las escupe por la cánula, así que mira la fuerza que tiene. A mí me parece que... Pero, perdón, lo que dice Cata, o sea, lo que hablé toda la charla hoy, ¿no es cierto? O sea, mira, como tenés mucho problema ahí con tus... Seguí un protocolo. ¿Y el protocolo qué dice? O sea, no importa o sea, tu evaluación es fundamental, obvio, pero seguir el protocolo, porque ahí nadie te va a decir nada. Entonces, ¿y qué es el protocolo? Endoscopía. Endoscopía, que vean la vía aérea, porque lo dije yo, que a veces parece que no, y que a lo mejor le ponemos no es tu caso, digo en general, una válvula respiratoria, y empieza con el estridor o con la dificultad respiratoria. Y hay el hallazgo hay algo, o inflamación o lo que fuere. En la fibro dio, ok. Está todo. Ya le hicieron la fibroendoscopía. Con fibro. ¿Le hicieron fibrobroncoscopía o le miraron la laringe? Porque no es lo mismo. No, Cata, dale, decí, Cata. No, porque, viste, a veces vos llamás al de fibro, porque yo estoy en un hospital respiratorio. Entonces le miran la vía aérea. O sea, pero nadie le mira la laringe. Tiene que ser el otorrino o vos se lo tenés que pedir al que hace fibro que le mire la laringe. Oclusión de la cánula y que le mire la laringe a ver qué pasa en ese momento, como hacer ese pero que mira la laringe. Si haces endoscopía, no entiendo, no miras la laringe. A veces los que hacen fibro, como no son otorrinos, miran la laringe y no miran la laringe, miran de la vía aérea para abajo, ¿viste? Porque esa zona es como media de transición entre el otorrino y el que hace fibro. Entonces uno le tiene que pedir que le mire la laringe, y en esa situación en que vos decís, bueno, yo le tapo la cánula, el chico no puede respirar. Bueno, como hacer ese escenario de vuelta para que alguien lo mire y ver qué es lo que está pasando, porque recrearlo, digamos. Porque ahí no tenés excusa, si funciona el diafragma, si es un chico que respira solo mucho tiempo, o sea, ¿por qué no lo voy a poder decanular, digamos?
Y la otra que por ahí sería una propuesta, no sé, depende de los recursos y el equipo médico y la voluntad, ¿no? Obviamente, de buscarle, no es lo mismo que se vaya a su casa un chico con cánula que se vaya decanulado. Entonces, me parece que ese sería el objetivo, que vaya a lo menos complejo. Si no pueden hacerle o tienen dudas, yo probaría dejarlo toda una noche, desafiarlo, obviamente que bajo observación médica en la terapia, y hacerle un gas a la mañana, a ver qué pasa. Si esa es la duda, si no sé, no le alcanza la fuerza para respirar. Yo No, sí, con eso. le sobra. Cuando estoy entrando yo me grita, hola, hola. Y después me dice, cerrame la puerta porque no me puede ni ver porque ya entro y no. Se pone contento, pero a la vez no me puede ni ver porque soy la mala de la película. Bueno, tenés que buscar una guía, entonces, alguien que te acompañe. Sí, tengo un compañero nada más que está. Le digo, esto afuera. No, me grita, pero no sabes cómo me grita. Me grita, me pega, de todo. ¿El paciente? Sí, o sea, imagínate. No, pero no me refiero al paciente, Perdón, sino a alguien perdón. de salud que se alíe con esta idea y con las ganas de probar y de progresar. Yo no sé si la mostré, no llegué, pero está en el trabajo. Hay algo muy importante que nunca se habla. Justo también está dentro de la revisión sistemática, que es la parte psicológica del paciente. Muchos tenemos pacientes, y lo vemos en la práctica, hay muchos pacientes que tienen miedo a sacarle. Bueno, el paciente que tengo yo en consultorio, que tiene miedo de sacarle la tractomía. Entonces, obvio, porque es lógico, ¿no es cierto? Le salvó la vida o no respira por ahí. Entiendo todo lo que vos decís. Listo, le sacamos. Ahora, si te dice que no, tenés que meterte por ahí primero, entonces, mujer, porque le tenés que dar confianza. Entonces, yo primero, sí, el protocolo, pero el paciente está incluido. El paciente tiene que estar incluido dentro del grupo de canulación porque es el paciente. Pero el paciente tiene que decir que sí. No es un bebé que entonces dice que sí la mamá. Es un paciente grande, obviamente, te putea. Entonces... Tiene 4, sí. Bueno, pero te dice que no. Entonces, puede hablar, o sea, habla. Ahí tenés que manejarlo con los padres o no sé con quién estén. Pero con lo que sea. Que el paciente tiene que estar de acuerdo de alguna manera, ¿no? Igual un chiquito quizás tenga miedo, quizás no sabe lo que espera, quizás no se da cuenta que después sin eso va a estar mejor. Entonces, también, si bien vos le haces caso al paciente, bueno, también evaluar eso, de que por ahí no sabe que yo uno está buscando... y hago como que los decanulo. Claro. Me pongo así. Yo trabajé con un paciente muy, con una alteración genética única en el mundo. Me lo dieron para hacer una decanulación a BNI, fue muy interesante ese caso. Y un chiquito también, de esa edad. Pero también tenía miedo. ¿Y sabes qué? Tuve que ir para atrás en todo lo que yo quería hacerle. O sea, se me quemaron los libros. Y con la mamá, bueno, la mamá que entendía, que era una genia, tuvimos que con el muñequito hacerle, porque no había otra. Entonces, tuvimos hasta que él... O sea, pero yo quise lograr eso de que los chicos, no sé, no me parece, o sea... entiendo que un bebé no entiende nada, pero un nene tenés que verlo como un individuo. Y por lo menos lo vas a hacer igual, pero establecerle esa etapa de transición. No, mirá que yo entiendo bastante porque soy maestra jardinera también, así que... Bueno, genial. Sí. Bueno, van a tener más recursos que yo, sí, por lo menos. Por eso le llevo titres, le llevo de todo, pero me está costando. Sí, pero bueno, ya te dimos un montón de cosas, ¿no? O sea, sí. Vamos, adelante con el protocolo. Contanos cuando lográs la decanulación. Contanos el final de la historia. Claro. Obvio, sí. Sí. Bueno, Mariana, después me pasás no sé si tenés algún mail para pasarme las cosas. Sí, obvio. Dale. Después
después cualquier cosa le das a Patri para que Sí, dame, sí, Lore les da a cualquiera, Compartan a todos. WhatsApp, mail, se comunican conmigo, Dale. charlamos. Gracias. ¿Alguien más tiene Bueno, muchísimas gracias. La verdad que una jornada de lujo, 3 días intensos entre experiencia y trabajo y publicaciones, y creo que todo lo que han hablado jerarquiza la profesión. Me encanta la postura de acá tengo los protocolos y tenemos las opciones de cómo hacerlo, y seguir en ese camino creo que es lo que nos unifica. Y también me gustó el diálogo, ¿no? Porque dentro de este grupo hay gente con mucha experiencia y que también pueden aportar. O sea, muchas veces lo digo, hacen la especialidad para acreditar lo que ya saben, y eso también es buenísimo. Así que les agradezco muchísimo a todos. Espero a los disertantes seguir contando con ustedes muchos años más. Que no pierdan esas pilas que le ponen, esas ganas de seguir haciendo. Y bueno, nos vemos en el próximo encuentro. Gracias a todos. Gracias, Patri. Gracias. Y vos, una genia.